que te detiene de adorar lo verdadero? ¿Qué es lo que te detiene para adorar a Dios? Este día vamos a estar reflexionando acerca de las obstrucciones, de los bloqueos, de las restricciones que existen para adorar a Dios, quien es lo único verdadero. Jesucristo lo dijo y lo confirmó en Juan capítulo 14, versículo 6, cuando Jesús dijo estas palabras: yo soy el camino, el único camino. Mira, yo soy la verdad, la única verdad. Yo soy la vida, la única vida. Jesucristo dijo estas palabras confirmando que la única verdad es Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, a quien nosotros adoramos. Pero hay un gran error y un mal uso muchas veces de esta palabra adoración. En todos los idiomas del mundo, en todos los dialectos que existen en la faz de la tierra, nosotros tendríamos que apartar exclusivamente esta palabra adoración para Dios, porque Él es nuestro creador. Pero muchas veces nosotros los seres humanos, por ignorancia o inconscientemente o por cultura o por tradición, nosotros decimos: yo adoro esto, yo adoro a tal persona, yo te adoro. Momento. Nosotros no podemos hablar de esa forma, porque la palabra adoración debe ser exclusivamente para Dios, que Él es santo y verdadero. Jesús lo confirmó en esa cita en Juan 14, 6. Pero este día vamos a estar hablando de una de las historias fascinantes allá en Primera de Reyes, en el capítulo 12, versículos del 26 en adelante. Vamos a estar hablando cuando el reino de Israel se había comenzado a dividir. Ya el reino de Israel estaba dividido en estos momentos. Y dice así la palabra del Señor en el 26. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino de la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán y se volverán a Roboam, rey de Judá. En el 28. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. A ver, esta es una gran historia. Hay muchos versículos y capítulos anteriores que explican por qué Israel se tuvo que dividir. Y aquí yo te voy a parafrasear rápidamente la historia. Y esto comenzó cuando el rey Salomón, dice la Biblia, que amó a muchas mujeres. Era un hombre de corazón débil, amaba a muchas mujeres. Y había una prohibición divina de Dios que decía al pueblo de Israel: no te juntarás, no buscarás mujeres extranjeras. Y el rey Salomón cayó en ese pecado y comenzó a buscar mujeres de los sidonios, mujeres moabitas, mujeres de Amón, mujeres eteas, que traían culturas, tradiciones paganas. Y estas mujeres corrompieron el corazón del rey Salomón, y el rey Salomón se volvió apóstata, porque por amor a esas mujeres el rey Salomón tuvo que levantar altares a otros dioses. Por ejemplo, levantó altares a Astoreth, la diosa de los sidonios. Levantó altares a Moloch, a ese malvado demonio ídolo de Amón. Levantó altar a ¿quién más? Levantó altar a Milcón, a Dios de los moabitas. Salomón levantó muchos altares con el único propósito de complacer el corazón de sus esposas. Ya conocemos la historia que Salomón
tuvo matrimonio con 700 mujeres. Impresionante. ¿Y cuántas concubinas? 300 concubinas, haciendo un total de ¿cuánto? De 1000 mujeres. Impresionante lo que este hombre vivió en esos momentos. Pero ese no es el tema. El tema es que a causa de ese pecado, a causa de la apostasía que Salomón hizo de negar su Dios, el Dios de Israel, y dedicar altares a otros dioses, porque eso es apostasía, el corazón de Dios se enojó. Y dijo Dios que dividiría el reino de Salomón, pero que no lo iba a hacer mientras Salomón estaba vivo. Por amor a David no lo iba a hacer, pero iba a dividir el reino de Israel en manos de su hijo. Y así sucedió esa palabra. Un día Dios mandó a un profeta que se llamaba Ahías, silonita. Lo mandó a un muchacho que se llamaba Jeroboam. Este muchacho estaba trabajando para el rey Salomón en ese tiempo. Era uno de los administradores que había puesto Salomón en la casa de José. Dice la Biblia que este era un muchacho muy activo. Al parecer era muy inteligente, muy esforzado, muy trabajador y era efectivo en lo que hacía. Entonces se le apareció el profeta Ahías y le apareció con una capa. Y cuando se le apareció con la capa, el profeta Ahías comenzó a cortar la capa. La cortó en 12 pedazos y le dijo esta profecía a Jeroboam: Dios dividirá el reino de Salomón y Dios te dará 10 pedazos, te dará 10 tribus a ti, y una tribu la gobernará su hijo por misericordia, por amor a David. Dios le dará una tribu, quedará una tribu en manos de la casa de David. Y esa tribu era ¿cuál? La tribu de Judá. Entonces, más adelante lo vamos a ver. Entonces Salomón se dio cuenta de que el profeta Ahías le había dado esta profecía a Jeroboam. Y este muchacho, Jeroboam, hijo de Nadab, huyó porque tuvo miedo que Salomón lo matara y se fue para Egipto. Y allá en Egipto Jeroboam halló gracia delante del faraón. Y ya sabemos que también Jeroboam se casó con la hermana de la esposa que tenía el faraón en ese tiempo. Entonces sucedió que cuando murió el rey Salomón, quien gobernó 40 años en Jerusalén, vino de regreso ¿quién? Jeroboam. Y un día que ya su hijo Roboam, el hijo legítimo de sangre de Salomón, se llamaba Roboam. Roboam llegó a Siquem para que lo coronaran como rey de todo Israel. Pero en esa reunión que hubo, ya Jeroboam estaba presente y junto con el pueblo le preguntaron una pregunta muy cauciosa a este rey. Y Jeroboam, cuando escuchó la pregunta, tomó una decisión. Dijo: en 3 días tendré la respuesta. Y en esos 3 días, este príncipe, que en esos momentos no era el rey, Roboam, pidió consejo a los sabios y los sabios le dieron buen consejo. Pero también tomó una decisión de pedir consejo a los jóvenes. Y le dieron un consejo malo los jóvenes. Entonces él agarró el consejo de los jóvenes. Y cuando volvió a los 3 días a Siquem a presentarse ante el pueblo, la decisión que Roboam tomó de tomar el consejo de los jóvenes le causó la división de 10 tribus. Y dice la palabra del Señor que sacaron a pedradas, a tal punto que Roboam huyó. ¿A dónde? Huyó a Jerusalén y se estableció en Jerusalén. ¿Con quién? Con la tribu de Judá. Pero allí habían 180,000 hombres de la tribu de Benjamín. Y en esos momentos se estaba preparando este rey Roboam. Quería ir en contra de las otras 10 tribus.
Y las otras 10 tribus eligieron a rey, ¿a quién? A Jeroboam, el muchacho a quien el profeta Ahías se le había presentado tiempo anterior, cuando le había dicho: Dios te entregará 10 tribus. Y Jeroboam comenzó a reinar, y ese fue el reino de Israel, que se llamó el reino del norte. Pero en el otro reino estaba Roboam, el hijo legítimo de Salomón, reinando sobre la tribu de Judá y parte de la tribu de Benjamín. Puedes tú imaginarte el conflicto que había en esos momentos. Pero lo que quiero llegar es esto, debido a que el tema se llama ¿qué detiene tu adoración a la verdad? El problema que sucedía era que Jeroboam gobernaba en el reino del norte, pero el reino del norte tenía esa necesidad, esas 10 tribus, de venir a adorar ¿a dónde? A Jerusalén. Jerusalén, la casa de Dios. El pueblo necesitaba venir a Sión a adorar. Porque mira lo que dice el Salmo 132, versículo 13 y 14, dice la palabra del Señor. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso para habitación para sí. Este es para siempre el lugar de reposo, y aquí habitaré, porque yo he querido. Esa era la palabra sobre Jerusalén, sobre Sión, sobre ese lugar donde el pueblo reconocía a Dios en su subconsciente, en sus más íntimas deseos de su corazón. Estaba Dios, estaba la necesidad de adorar. Aquí voy a hacer un paréntesis. Todo ser humano tiene necesidad de adorar. Todo ser humano tiene necesidad de adorar. Nace con esa naturaleza de adorar. Y muchas veces cuando no conocemos la verdad, adoramos cualquier cosa. Es este el motivo por la que existen miles y cientos de religiones falsas en el mundo. Religiones extrañas. Háblese de India, que existen miles y miles y miles de religiones, de sectas, de idolatría por todas partes del mundo. Adoran cosas equivocadas, no adoran lo verdadero porque tal vez no lo han conocido, no se les ha presentado. Pero el día que se les presenta lo verdadero, dejan de adorar a esos ídolos y adoran al Santo Dios Todopoderoso, a nuestro Señor Jesucristo, nuestro único Salvador. Entonces, volviendo con la historia, Jeroboam tuvo miedo de que la gente de Israel bajara a Jerusalén, porque recuerde que esa gente era bien religiosa, fieles a Dios, a celebrar las fiestas. Tenían que venir al lugar, al templo, a Jerusalén. Primero porque era la promesa que Dios iba a habitar ¿a dónde? En Jerusalén. Ahí hasta el día de hoy, porque es el lugar de habitación para siempre. Ese es el Sión espiritual. Ese es el centro espiritual más grande de todo el planeta Tierra, del mundo entero. Es Sión, el lugar de habitación, porque Dios nos dijo que iba a estar ahí por tiempo limitado, iba a estar para siempre. Es algo bien impresionante, pero es un día, lo vamos a tocar después. Entonces lo que hizo inteligentemente, según él, pero fue con una inteligencia satánica, de crear 2 ídolos, 2 becerros de oro. Hizo un becerro de oro y lo puso en las fronteras, para que la gente de las 10 tribus de Israel no bajaran a Jerusalén, que era el reino del sur. Y puso un becerro en el lugar de Dan y puso un becerro en el lugar de Betel. En esos 2 lugares edificó altares a esos 2 ídolos. Y se paró el rey Jeroboam ante el pueblo y les dijo: he aquí tus dioses, los que te sacaron de Egipto. Mira, detuvo a esa gente que vinieran a Jerusalén, y ese pueblo venía y adoraba a lo equivocado, a lo falso, a los ídolos de oro. La pregunta es:
¿Qué detiene tu adoración? ¿Qué es lo que detiene? ¿Qué es lo que te bloquea? ¿Cuál es la obstrucción que tú tienes para adorar a Dios, para adorar lo verdadero? ¿Qué te detiene? Muchas veces no solamente hablamos de los ídolos, de las imágenes, de la creencia en tanto santo, en tanta virgen. No, muchas veces los ídolos son modernos. Por ejemplo, háblese de los deseos de la carne, el tiempo del ocio. Muchas veces ir a la playa es más importante que estar en la iglesia. Muchas veces estar en un partido de fútbol es más importante que adorar al santo, que adorar a Dios. Muchas veces ver televisión o estar en los dispositivos, teléfono, tableta o lo que sea, es más importante que leer la Biblia. Y eso vienen a ser ídolos, que aunque para nosotros parezcan cosas pequeñas e insignificantes que no son pecado, momento, detienen tu adoración. Todo lo que se pone en medio entre Dios y tú es un ídolo, es una obstrucción. Es algo que detiene para que no haya una relación. Y eso fue lo que hizo el rey Jeroboam. Detener que el pueblo viniera a adorar a Jerusalén. ¿Qué te impide entrar a Sión? ¿Qué es lo que te detiene entrar a Sión? Rompamos con toda idolatría. Rompamos con toda rutina. Y adoremos el verdadero Dios en este tiempo. Por ejemplo, muchas personas con esto de la pandemia, con esto de las restricciones que los gobiernos pusieron, que no se podían abrir las iglesias, muchas personas dejaron de adorar, dejaron de leer la Biblia, dejaron de buscar a Dios. Eso no tiene que ser un motivo para nosotros enfriarnos en el Señor. Al contrario, tenemos que fortalecernos más, cada día más en el Señor. Te invito a reflexionar en esta historia poderosa. La podemos comenzar a leer desde Primera de Reyes, desde el capítulo 11 en adelante. Podemos leer hasta el versículo 13, 14 y allí sigue hablando acerca de todo el proceso que hubo y de la descendencia de los reyes tanto del norte como la descendencia de los reyes del sur. Unos reyes buenos, unos reyes malos, pero casi en todo se habla la Biblia. Tal rey que hizo lo malo anduvo en los pecados de Jeroboam. Tal rey que hizo lo malo anduvo conforme al corazón de Dios. No podemos agradar a Dios si seguimos caminando en pecados de idolatría. No podemos agradar al Señor si hay cosas que intervienen en nuestra relación con Dios. Dios demanda la atención de nosotros. Y muchas veces nosotros estamos fatigados y afanados y afligidos y vamos delante de Dios y queremos toda la atención de Dios, pero somos injustos porque muchas veces nosotros no le damos atención a Él. Nosotros queremos toda la atención de Él, pero cuando nosotros estamos bien, todo está tranquilo, no le damos adoración, no lo buscamos con pasión, no lo buscamos con desesperación. No, tiene que ser recíproco. Tú das y también recibes. Dios te da misericordia y tú adoras. Dios te da misericordia y tú adoras. Dios te da gracia y favor y tú adoras. Y así es la relación con Dios, recíproca en todo tiempo. Así es que donde quiera que estás te bendigo y te invito a reflexionar en este día aquí en Tiempo en Sión. Bendiciones, nos vemos en la próxima.